¿Sabías que hay una enfermedad que puede afectar el corazón de tus hijos y que muchas veces pasa desapercibida al principio? Se llama enfermedad de Kawasaki y aunque es poco frecuente es una urgencia pediátrica que todo padre debe de conocer. A veces se confunde con un simple resfriado o una reacción a medicamentos, pero sus consecuencias pueden ser serias si no se detecta a tiempo. En este video vamos a desglosar todo lo que requieres saber desde los síntomas hasta el tratamiento y el seguimiento. Quédate hasta el final del podcast porque también hablaremos sobre los mitos y realidades que rodean a esta enfermedad. Yo soy Dr. B. Hola, yo soy Dr. B, tu pediatra y creador de contenido, y en este canal nos enfocamos a ofrecer información confiable para que los padres puedan cuidar mejor la salud de sus hijos. Hoy en nuestra sección de podcast hablaremos largo y tendido sobre la enfermedad de Kawasaki, la cual es una enfermedad rara que ha agarrado cierto auge posterior a la pandemia, por lo cual como padre es importante que conozcas ciertos datos de ella. Y bueno, primero que nada, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Así en términos médicos es una enfermedad multisistémica autolimitada en la cual se presenta vasculitis de vasos pequeños y medianos con complicaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Y bueno, una explicación más sencilla para los padres, esta enfermedad se caracteriza por vasculitis. La vasculitis es la inflamación de los vasos. Existen vasos de mediano calibre, de grueso calibre, de pequeño calibre. La enfermedad de Kawasaki afecta a los vasos más pequeños de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es una enfermedad inflamatoria que afecta a los vasos sanguíneos, especialmente las arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos que nutren el corazón de nuestros hijos. Esta enfermedad es muy común en niños menores de 5 años y, como mencionaba, puede provocar complicaciones cardíacas si no se tratan de manera oportuna. Y bueno, así como antecedente cultural, esta enfermedad fue descrita por el doctor Tomisaku Kawasaki en Japón en 1967. Inicialmente se confundía con otras enfermedades febriles infantiles como el sarampión, la rociola. Hoy en día es reconocida mundialmente como una de las principales causas de cardiopatía adquirida en niños. Así como hay cardiopatías congénitas en la cual el niño nace con una malformación, el Kawasaki genera cardiopatías adquiridas, es decir, después de la enfermedad el paciente puede quedar con ciertas secuelas cardíacas. Y bueno, otra de las preguntas más recurrentes de los padres es ¿qué causa la enfermedad de Kawasaki? Si bien actualmente la etiología o la causa es desconocida, por muchos años se asoció a cierto tipo de virus como los coronavirus o a picaduras de garrapata, incluso a shampoo de alfombras, ¿verdad? Lo cual actualmente pues esto queda completamente desmentido, no se ha visto una relación con este tipo de agentes. Y bueno, lo que actualmente sabemos o la teoría más acertada es que existe un agente el cual no sabemos cuál es, que origina disfunción del sistema inmunológico en pacientes que están genéticamente predispuestos. Es decir, no todos los pacientes van a desarrollar Kawasaki, sino algunos que tienen alguna predisposición genética. Después de que nuestro hijo tiene contacto con este agente, genera una respuesta inmunológica en la cual se activan ciertas citocinas o superantígenos produciendo la activación de nuestras defensas, generando que nuestras defensas ataquen los vasos más pequeños. Por eso se genera la vasculitis. Y bueno, esta enfermedad, como mencionamos, es predisponente en pacientes menores de 5 años, afecta más a varones, generalmente en meses de invierno y primavera. El 25% de los casos deja afección de las arterias coronarias y su incidencia es de 25 en 100,000 pacientes. Cabe recalcar en cuanto a la incidencia es más común en Asia, especialmente en Japón, pero realmente hay casos de enfermedad de Kawasaki a lo largo de todo el mundo. Otra de las cosas que nos revelan los estudios recientes es que la lactancia materna es un factor protector, es decir, si tú das lactancia a tu bebé, tiene menos riesgo de padecer enfermedad de Kawasaki. Otra de las preguntas más frecuentes es cuál es el cuadro clínico, cuáles son los signos y síntomas que presenta un niño que sospechamos de enfermedad de Kawasaki. Generalmente el curso de la enfermedad tiene 3 fases. Una fase febril aguda que dura hasta el día 10, que es la fase donde se presenta la fiebre. Una fase subaguda que dura de 2 a 4 semanas más.
Y la fase convaleciente, que es hasta que se resuelven todos los síntomas, es decir, los síntomas, en este caso, coronarios o cardíacos. Y bueno, entre los signos y síntomas que presentan los pacientes con enfermedad de Kawasaki, el principal y primordial es la fiebre alta y recurrente persistente. Es una fiebre que no responde a antibióticos, un niño que ya lleva 4 días con antivirales, antibióticos y no hay una respuesta hacia la mejoría. En el cual también usamos medicamentos para la fiebre como el Motrin y el ibuprofeno. Si no sabes calcular el Motrin y el ibuprofeno, te dejo un enlace para que puedas ver mi video. Pero como mencionaba, en este cuadro de Kawasaki, el niño no tiene una respuesta parcial a los medicamentos para la fiebre. El tiempo promedio de la fiebre en la enfermedad de Kawasaki es de 10 días. Por lo tanto, casi siempre a los 4 o 5 días que no vemos cambios cuando empezamos a sospechar de esta enfermedad, no desde el principio. Otro dato muy común de la enfermedad de Kawasaki es la conjuntivitis, la cual se presenta en el 85% de los casos. Es una eyección conjuntival no supurativa, es decir, la parte blanca del ojito de nuestro hijo va a estar muy rojo. Por lo mismo de la vasculitis, los vasitos de los ojitos se inflaman y se ven más rojitos de lo normal, pero no hay tanta lagaña, tanta secreción. Afecta a los dos lados no nada más de un ojo. En la enfermedad de Kawasaki siempre va a ser inflamación de los dos ojitos. Otro signo o síntoma es la alteración bucal, la cual se presenta en el 90% de los casos. Normalmente al cuarto día de la fiebre, los labios de nuestro bebé se van a ver secos, agrietados, incluso engrosados. La lengua se va a ver afrangüesada, así como la vemos en la imagen, y puede haber presencia de enantema, que son puntitos rojitos tanto en la lengua como en el paladar o los carrillos de nuestro bebé. Otro síntoma muy característico es el exantema, el cual es un tipo de sarpullido muy parecido al sarpullido que se presenta en el sarampión. Es un exantema polimorfo, eso quiere decir que hay manchitas de diferentes tamaños. Generalmente no hay vesículas como en la varicela, no hay costras, ¿verdad? Como igual en la varicela. Y comienza por lo regular en los miembros y hasta el último afecta el tronco, ¿verdad? Estas erupciones aparecen normalmente al quinto, sexto, séptimo día, ¿verdad? Otro dato muy común es la alteración en las extremidades. Inicialmente las yemas de nuestros bebés se inflaman, se induran en las regiones distales, ¿verdad? Es decir, vamos a ver los deditos o las yemas de nuestro bebé así como inflamados, muy rojitos, generalmente en la fase inicial. Esto generalmente ocurre al tercer o cuarto día, y ya para el 10.º día existe una descamación, es decir, las yemitas se descama la piel, se generan las líneas de Bo, que son líneas transversales en las uñas. Ahorita les voy a poner por ahí una imagen de cómo se ven las líneas de Bo, las cuales se ven así como en la imagen que estoy poniendo en este momento. Otro signo muy característico es la linfadenopatía, es decir, la inflamación de los ganglios, sobre todo en el área del cuello. Este síntoma se presenta en el 70% de los casos, generalmente es nada más de un solo lado. El ganglio en el cuello puede ser doloroso, duro, y generalmente mide mayor de 1.5 centímetros. Este ganglio generalmente, conforme va cediendo la fiebre, se vuelven a su tamaño normal o habitual. Y bueno, parte importante de la enfermedad es la afección cardíaca, es decir, a la exploración pediátrica encontraríamos soplos o ritmos de galope. Si tomáramos un electrocardiograma encontraríamos también incluso algunas alteraciones, hablando en términos de pediatría. Cabe recalcar que estas secuelas, como lo son los aneurismas, que son bolsitas en los vasos del corazón, o la trombosis, que es la formación de coágulos, se pueden ver en un ultrasonido cardíaco pasado el mes. Este tipo de secuelas tienen una mortalidad relativamente baja del 1 al 2%, sin embargo son secuelas que pueden causar problemas en algún momento de la vida de nuestro hijo.
Y bueno, en términos médicos, ¿cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki? Generalmente hay un criterio mayor, en este caso la fiebre va a ser el criterio mayor siempre. Una fiebre o un niño que tenga fiebre más de 5 días es un criterio mayor para enfermedad de Kawasaki, pero debe estar acompañado de al menos 4 de los siguientes criterios. Como mencionamos, era la conjuntivitis, la alteración de la lengua, la alteración de los labios, cambios en las yemitas de los dedos, el exantema o rash o el ganglio cervical. Tiene que haber por lo menos 4 de estos 6 datos, ¿verdad? Para decir que es una enfermedad de Kawasaki completa. Y bueno, existen también casos donde no se cumplen todos los criterios, pero hay ciertos rasgos clínicos. Ya si tu niño tiene fiebre de más de 4 o 5 días y tiene por lo menos 2 o 3 de los síntomas que mencionamos, sí es importante llevar con nuestro pediatra para descartar completamente que no sea esta enfermedad. Y bueno, una vez que tenemos ya los signos y síntomas y sabemos cuáles son los criterios mayores y menores, es importante acudir con nuestro pediatra de confianza para corroborar esta sospecha clínica. Una vez que el pediatra tiene la alta sospecha de Kawasaki, él nos va a referir a un hospital de urgencia para corroborar por medio de estudios de imagen y estudios de laboratorio que efectivamente nuestro bebé tiene esta rara enfermedad. Generalmente les cuento, una vez llegando al área de urgencia referido por el pediatra, nuestro bebé ocupa ser canalizado de la venita para tomar por ahí exámenes de laboratorio, ¿verdad? Se programa por lo general un eco o un ultrasonido cardíaco para ver si hay ya datos de arteritis, que es la inflamación de las arterias generalmente coronarias, esta es la secuela más temida de la enfermedad de Kawasaki, y así es como nosotros podemos acertar el diagnóstico de Kawasaki. Generalmente en la biometría hemática en un paciente con enfermedad de Kawasaki a veces podemos ver el incremento de los glóbulos blancos arriba de 16,000. El paciente puede tener algún grado de anemia y puede haber niveles altos de plaqueta arriba de 450,000. Hay elevación de los marcadores de inflamación como lo es la proteína C reactiva y la BCG le llamamos, son ahí como proteínas que nos ayudan a saber qué tan inflamada está la sangre. A veces en los exámenes de orina puede haber algo que llamamos piuria estéril, que es que haya muchos leucocitos en la orina, sin embargo no hay una bacteria. Esto es causado también por la enfermedad de Kawasaki. Y por último, pues tomamos la ecografía de corazón, el ultrasonido cardíaco, en la cual, pues como les mencionaba, vemos ya los datos muy sugestivos de arteritis, es decir, la inflamación de los vasos coronarios que nutren la función de nuestro corazón. O incluso en el peor de los casos ya presencia de aneurisma, que es que estos vasitos inflamados se hagan como bolsitas, eso le llamamos aneurisma, son debilidades debido al Kawasaki que tiene la arteria y que pues en algún momento se pueden lastimar o perforar. Y bueno, una vez corroborado el diagnóstico en las áreas de urgencia, normalmente nos apoyamos con los pediatras, con los subespecialistas, que son los más expertos en el manejo de la enfermedad de Kawasaki. Generalmente el que toma el ecocardiograma es el cardiólogo pediátrico y el que se encarga del tratamiento un poco más específico es el infectólogo pediatra, quien es el experto en enfermedades de Kawasaki. Si bien lo puede hacer también nosotros los pediatras porque sabemos el manejo, no hay como tener un manejo multidisciplinario en este tipo de casos, ¿no? Un pediatra no puede resolver todo. Y bueno, ya siendo visitados por estos especialistas, pues se dicta el tratamiento. Cabe mencionar que una vez que tenemos ya al 100% el tratamiento de enfermedad de Kawasaki, es un manejo o es un diagnóstico que no se puede realizar en domicilio, no se puede. El tratamiento es siempre intrahospitalario debido al tipo de medicamentos que vamos a usar para quitar la enfermedad de Kawasaki. Por lo tanto, nuestro niño debe estar internado en un promedio de 5 a 10 días, por lo general dependiendo de los resultados del laboratorio o qué tan inflamada esté la sangre de nuestro bebé.
Y bueno, hablemos del tratamiento con palabras simples para los padres que nos están escuchando en este podcast y que están cursando con esta difícil enfermedad. El tratamiento consta de dos fases, ¿verdad? En una fase vamos a empezar un medicamento que se llama inmunoglobulina, la cual es un medicamento avalado por numerosos estudios, el cual reduce la severidad y la presencia de los aneurismas, que son estas bolitas. Este medicamento se tiene que pasar por la venita intravenoso de manera o con una infusión lenta. Preferiblemente hay que ponerlo antes del día 10 de que empezó la fiebre, ¿verdad? Tenemos 10 días una vez hecho el diagnóstico para colocar la inmunoglobulina y que no haya que no deje ninguna secuela, vaya. Después del día 10, solo si hay elevación de los parámetros o alteración del ultrasonido se puede se puede colocar o se puede poner una segunda dosis. Bueno, una pregunta muy común de los padres es ¿cuál es la función de la inmunoglobulina? Generalmente este tipo de medicamento lo que hace es enlentecer o bloquear a esas defensas que están ahí atacando nuestro propio sistema. Lo que hace la inmunoglobulina al ser anticuerpos es bloquear esas inmunoglobulinas que están vueltas locas atacando nuestro propio sistema. La segunda parte del tratamiento es iniciar la aspirina. Este es un medicamento que pues obviamente no existe ni en jarabe ni intravenoso, se da en cápsulas. Generalmente lo hacemos una dilución en base al peso del paciente, lo diluimos la capsulita o la tableta en agua y se lo administramos en una dosis elevada durante una semana por lo regular. Este tipo de medicamentos nos ayuda a prevenir complicaciones como lo es la formación de los trombos, ¿verdad? Que son esos agregados o bolitas de plaquetas. También parte importante del internamiento es tratar la fiebre, por lo cual nuestro paciente está canalizado de la venita. Estamos ahí pasando medicamentos como el paracetamol, algún otro tipo de medicamentos como lo es el diclofenaco para tratar ahí de bajar la temperatura, tener un mejor control térmico. Por eso debe estar internado el paciente. Otra parte importante es la hidratación. Un paciente que lleva ya 4, 5, 6 días con fiebre generalmente suele cursar con algo de deshidratación porque los niños no comen bien cuando están con la fiebre. Entonces otra parte importante del internamiento es hidratar al paciente con soluciones intravenosas para reponer todo ese tipo de fluidos que han perdido por la fiebre y por la poca ingesta de alimento. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico o las complicaciones? Como habíamos mencionado, la mayoría de los pacientes que cursan con enfermedad de Kawasaki se recupera completamente si recibe el tratamiento oportuno. Las complicaciones más temidas, como mencionamos anteriormente, son los aneurismas coronarios o que el paciente tenga algún tipo de arritmia o alguna insuficiencia cardíaca, por lo cual una vez que se da de alta, que casi siempre es entre el 7º o 10º día, una vez que ya todos los parámetros se regularizaron, el paciente debe llevar un seguimiento con el cardiólogo pediatra por lo menos un año. Generalmente una vez que se da de alta, dependiendo de cada caso, el paciente sigue tomando la aspirina, ya no la misma dosis, quizás una dosis un poquito más baja, pero el paciente sigue tomando ese medicamento por un periodo de por lo menos un año y lleva un seguimiento posterior con el cardiólogo, el cual toma otros ecocardiogramas de control según la evolución. En estos ultrasonidos cardíacos, el cardiólogo evalúa la función cardíaca y los riesgos de las complicaciones, es decir, que se vayan, los pacientes que tienen aneurisma se vayan haciendo otra vez normales esos vasos que estaban inflamados, van a desinflamarse, por lo cual es importante también la educación a los padres sobre signos de alarma y el cuidado a largo plazo de estos pacientes. Y bueno, en este podcast también tenemos nuestra famosa sección de mitos y leyendas sobre la enfermedad de Kawasaki. Dentro de una de las frases más comunes que he escuchado sobre esta enfermedad y que dicen los papis o las tías o las abuelitas, ¿verdad? Es que la enfermedad de Kawasaki es causada por las vacunas. Y esto es un mito, esto es falso. Generalmente esta enfermedad, aunque no sabemos qué lo causa, no hay evidencia científica de que las vacunas causen enfermedad de Kawasaki.
o otros temas que hemos tocado que causen autismo, ¿verdad? Por lo cual esto es un mito. El segundo mito es la enfermedad de Kawasaki solo afecta a los niños asiáticos. Esto es falso. La enfermedad de Kawasaki me ha tocado verlo en muchos hospitales donde he trabajado. Puede afectar a cualquier tipo de población. Mito número 3, la enfermedad de Kawasaki siempre va a dejar secuelas. Esto es falso. Si el paciente recibe un tratamiento oportuno, la mayoría de los pacientes que cursaron con enfermedad de Kawasaki se recupera completamente. Si bien es sabido, es una enfermedad nueva en la cual tenemos un poco más estudiada a nivel médico. Quizás hace 30 años no se conocía esta enfermedad y muchos papis o mucha gente de la cuarta, quinta edad, ¿verdad? Que son pacientes de 30, 50 años, tal vez tuvieron enfermedad de Kawasaki y no lo saben, y puede ser que tengan alguna secuelita cardíaca. Son pacientes propensos a paros cardíacos o golpes fulminantes, como lo vemos actualmente en el deporte, ¿verdad? Tal vez son pacientes que en su infancia tuvieron enfermedad de Kawasaki y no fueron diagnosticados a tiempo. Y bueno, llegando a los puntos claves del video de este podcast que estamos casi por finalizar. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos y generalmente la secuela más preocupante es la del corazón. Se acompaña de fiebre como signo troncal o fuerte, acompañado de síntomas muy característicos, nos hacen tener esa sospecha de esta enfermedad, por lo cual como padre es importante que conozcas toda esta información. Un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno con inmunoglobulina y aspirina salvan la vida de nuestro bebé. Siempre va seguido de un seguimiento con el cardiólogo pediátrico obligatorio y debemos desmontar muchos mitos que ayudan a los padres a reconocer la enfermedad sin alarmarse innecesariamente. Espero que te haya gustado mi podcast. Si tienes alguna duda o pregunta, te leo en la caja de comentarios de abajo. Si te gusta mi canal, suscríbete para seguir subiendo más videos y más información. Yo soy Dr. B y nos vemos hasta la próxima.